He sido camionero desde hace mucho tiempo. Aquella noche me detuve en una salida de la autopista alrededor de las 3 de la madrugada. Era el inicio de mi descanso obligatorio. La luna llena estaba alta en el cielo, proyectando una luz pálida sobre todo el paisaje. Podía ver cada detalle a mi alrededor con claridad. Fue entonces cuando noté una figura de pie, justo en medio de un claro entre los maizales, a pocos metros de donde me había estacionado. Parecía una persona, pero la rigidez absoluta con la que se mantenía hizo que desistiera de acercarme. Supuse que tal vez era un espantapájaros colocado por algún abuelo para entretener a los nietos. Me encogí de hombros, cerré las cortinas y comencé a ver videos en el teléfono, intentando relajarme. Pasaron unos minutos cuando algo captó mi atención con el rabillo del ojo. Apagué las luces del camión y miré directamente hacia el campo. La figura seguía allí, pero daba la impresión de que estaba más cerca. No podía asegurarlo con certeza, pero así lo sentía. Una inquietud extraña comenzó a colarse dentro de mí. La carretera estaba completamente silenciosa. Ni un solo coche, solo el viento y el leve clic del motor enfriándose. Aún así, intenté mantener la compostura. Aseguré puertas y ventanas y me quedé dentro de la cabina como si nada estuviera pasando. Al poco tiempo, la necesidad de orinar se volvió urgente. No quería usar una botella, así que decidí bajar. Al descender del camión, miré nuevamente hacia el campo. La figura seguía exactamente donde la había visto por última vez. Ningún sonido, ningún movimiento. Caminé hacia el lado del pasajero, entre el remolque y la cabina, tratando de concentrarme únicamente en lo necesario. Sin embargo, el miedo iba creciendo más y más. No pude evitar volver a mirar, y fue en ese instante cuando el terror me alcanzó. La figura ya no estaba, había desaparecido. Todo el campo, abierto, plano, se encontraba vacío. Miré en todas direcciones. Nada, ni sombras, ni ruidos, ni movimientos. Sentí como el frío me recorría entero. Terminé lo más rápido posible y corrí de regreso al camión. Cerré la puerta de un golpe con las manos temblando. Encendí el motor y me alejé sin pensarlo 2 veces. Rompí todas las normas. Ignoré el descanso. Solo quería alejarme. Conduje casi 1 hora hasta encontrar un área de servicio bien iluminada con otros camiones estacionados cerca. Desde esa noche, nunca. La vida en la carretera me ha llevado por incontables autopistas. He cruzado buena parte de los Estados Unidos, acumulando recuerdos únicos, llenos de risas, desvíos extraños y momentos inesperados. Pero no todo fue sencillo. En aquel entonces el camino era distinto. No teníamos toda la tecnología que ahora traen los camiones. Nuestras distracciones eran un pequeño montón de DVDs rayados, un libro desgastado sobre el tablero o largas charlas por radio CB con otros conductores. Fue así como conocimos a un camionero que a veces compartía nuestra ruta. Por la radio se hacía llamar Maniac. Cada vez que coincidíamos, intercambiábamos algunas palabras. Por la radio se escuchaban historias extrañas, relatos de asesinatos en paradas de camiones, justo en las mismas autopistas que recorríamos semana tras semana. Nadie sabía si eran ciertas o inventadas para matar el tiempo. Cuando lo comentamos con Maniac, se rió. Dijo que si algo de eso fuera verdad, ya habrían atrapado al responsable, pero luego añadió: con lo desordenadas que quedan esas escenas, tal vez quiere que lo encuentren. Eso nos sacudió, inquietante, pero viniendo de él, no nos sorprendió tanto. Maniac era raro, difícil de leer, lo que lo hacía aún más complicado de entender. Una noche calurosa, después de cenar en una parada cualquiera, dimos una vuelta por el estacionamiento iluminado. Entonces vimos un camión a unos puestos de distancia. Estaba oscuro. Al principio era difícil distinguirlo bien. Parecía uno de esos modelos antiguos, pesado,
y con presencia intimidante. Entre camioneros hay una señal no escrita. Si la luz roja de lectura está encendida dentro de la cabina, es una invitación para las llamadas lot lizards, mujeres que van de camión en camión ofreciendo sus servicios. En ese camión, la luz roja estaba encendida. El hombre estaba sentado en el asiento del pasajero, y aunque estábamos lejos, podía ver su rostro bajo el resplandor. Se veía extraño, tal vez deformado, y luego sonrió, una sonrisa vacía, sin vida. Justo después, corrió la cortina de un tirón. Aunque la cortina estaba cerrada, la luz roja aún se filtraba levemente por una rendija. Y lo peor, todos hablaban de un cuerpo que habían encontrado. Decían que una de las mujeres que trabajaba en el lote había sido asesinada. Un conductor empezó a contar lo que había visto, pero lo silenciaron enseguida. Aseguró que un policía le había dicho que no hablara. Eso solo aumentó el interés de todos. Mi ex y yo no pudimos evitarlo. Bajamos de la cabina y nos deslizamos entre las sombras, moviéndonos entre los camiones. Queríamos ver con nuestros propios ojos. A medida que nos acercábamos, el aire se sentía distinto, más denso, más callado. Y cuando finalmente llegamos al lugar, entendí por qué hay cosas que te siguen para siempre. Había algo grotesco en esa escena. El cuerpo de la mujer, o lo que quedaba de él, estaba enredado en el remolque, por lo que se decía, cuando el camión arrancó fue destrozada. El conductor ahora estaba sentado en el asiento trasero de un coche patrulla, llorando en silencio, con una respiración pesada, cargada de culpa. Incluso con la puerta cerrada se escuchaban los sollozos ahogados. Entre lágrimas repetía que no sabía, que no había visto a nadie atarla al camión, suplicando perdón a Dios. Probablemente se saltó la revisión de rutina antes de salir, y ahí fue cuando ocurrió lo peor. Retrocedí, evitando mirar de nuevo. Al pasar por el lugar donde antes estaba el camión oscuro, noté que ya no estaba allí. Tiempo después, la policía se acercó a nuestro camión para tomar declaraciones. Les contamos lo que habíamos visto, en especial sobre el hombre extraño y el vehículo que desapareció del estacionamiento. Les di la mejor descripción que pude recordar del conductor. Aún así, esa imagen seguía repitiéndose en mi mente. Me perseguía durante el día y la noche, y solo empezó a desvanecerse lentamente con el paso del tiempo. Unos 3 meses después, estábamos en camino a Nueva Orleans. Tenía ganas de ver la ciudad, descubrir nuevos rincones y, con suerte, dejar atrás lo que había pasado. Nos detuvimos en una parada pequeña y descuidada, que parecía más un terreno polvoriento con un poste de madera y una luz que parpadeaba. Se rió y rechazó la invitación. Dijo que nunca salía de su camión, que no quería arriesgarse a ser reconocido. Mi ex alzó una ceja y le preguntó qué quería decir con eso de ser reconocido. Maniac respondió: no se preocupen, solo cuida bien a tu chica. Sería una pena que algo malo le pasara como a las otras. El aire se volvió denso. Su voz sonaba demasiado cerca y entre cada palabra se colaba una estática molesta. La amenaza quedó suspendida como un veneno lento. Siguió hablando. Su tono cambió. Se volvió perturbado, como si estuviera confesando cosas que nunca antes había dicho en voz alta. Habló sobre las mujeres que encontraba en las paradas, sobre cómo jugaba con ellas antes de que todo terminara. Mi ex me miró, pálida como el papel. Las palabras de Maniac se volvían más fuertes, más retorcidas. Comenzó a gritar, llamando las plagas, diciendo que le hacía un favor al mundo eliminándolas. Su voz crecía, más alta, más aguda, como si ya no saliera del altavoz, sino desde dentro de la cabina misma. Entonces,
un camión pasó por la carretera, levantando una nube de polvo en el aire, y en el rostro de mi ex vi algo que jamás había visto antes. Un miedo puro. Me quedé inmóvil. Por primera vez sentí verdadero terror. Estábamos estacionados cerca de un área de descanso cuando un camión oscuro, de aspecto pesado, pasó lentamente junto a nosotros. En el frente llevaba una defensa metálica y su sola presencia parecía espesar el aire. Al pasar por la cabina, vimos al conductor. Era él, el mismo hombre de aquella noche en la gasolinera meses atrás, cuando encontraron a la mujer. Giró la cabeza, nos lanzó esa misma sonrisa repugnante y con total calma levantó el micrófono de la radio hasta los labios. «Cuídense por ahí», dijo, y se alejó por la autopista. En la puerta, el nombre Maniac estaba pintado en rojo, brillando bajo las luces artificiales del lugar. Ya sabíamos de al menos 7 asesinatos, pero ¿quién podía decir cuántos habían ocurrido sin que nadie jamás se enterara? Reportamos el camión y dimos la descripción a la policía, pero nunca supimos si llegaron a atraparlo. Mi ex y yo nos alejamos de la carretera por un tiempo. No regresamos hasta el verano siguiente, y con los años la vida tomó otro rumbo. Estaba en la universidad, viviendo en un dormitorio sencillo dentro de una casa adaptada. Un día mi coche se averió y tuve que llamar a una grúa para llevarlo al concesionario. Acepté ir en el camión con el conductor, ya que necesitaba gestionar el alquiler de un vehículo. Se suponía que sería un viaje de 30 minutos, sin más. El conductor hablaba mucho, saltando de tema en tema. Yo fui cortés, me estaba haciendo un favor, y el trayecto no parecía tener nada fuera de lo normal. Pero de regreso, el ambiente cambió. Comenzó a hablar de su ex, de asuntos personales y de cómo lo habían tratado mal. Respondía con frases cortas, esperando que la conversación se apagara sola. Fue ahí cuando me di cuenta de que había cometido un error al subirme a ese camión. Cuando regresamos, entré directo al dormitorio y cerré con llave, aliviado. Pensé que todo había quedado ahí, pero en los días siguientes empezaron a llegar mensajes y llamadas de un número desconocido. El conductor había copiado mis datos del formulario que llené para el servicio. Empecé a vivir con miedo. Él no debería haber tenido acceso a mi información. Lo peor fue cuando comenzó a aparecer, tocando la puerta de mi cuarto como si fuera algo normal. Después de una semana así, llamé a la empresa. Hablé con el dueño, le conté todo, y él simplemente dijo, «Tal vez le caíste bien», sin darle importancia. Le dejé claro que presentaría una orden de alejamiento si no se lo tomaban en serio. Desde entonces, cada vez que alguien me pide mis datos personales para un servicio, recuerdo esa semana, y no he vuelto a subirme a una grúa desde entonces. Hace unas semanas, mi novia y yo estábamos en el tramo final de un largo viaje por carretera, con nuestro perro en el asiento trasero. Habían pasado horas desde la última parada, así que decidimos entrar en un área de descanso al costado de la autopista para estirar las piernas y dejar que el perro hiciera sus necesidades. Al llegar, el lugar estaba completamente vacío, solo 3 camiones alineados, todos quietos bajo un cielo nublado. Mi novia fue directo al baño y yo me quedé afuera con el perro. Fue entonces cuando escuché a alguien gritar. Era uno de los camioneros. Estaba en el asiento del conductor, con la ventana abajo, llamándome. No soy de los que ignoran a alguien que pide ayuda, incluso si algo no cuadra del todo. Di unos pasos en su dirección. Era un tipo mayor, corpulento, cabello gris y usaba gafas de sol oscuras. El ruido del motor dificultaba entender lo que decía, así que le grité de vuelta, preguntando qué necesitaba. Repitió algo 3 veces
pero solo pude captar un gesto de frustración. Parecía molesto, así que me acerqué un poco más, deteniéndome entre mi coche y su camión. Entonces dijo, con un tono lento y arrastrado, que había perdido su teléfono. Quería que lo ayudara a buscarlo. Admito que todo me pareció raro. Recién habíamos llegado y en menos de un minuto, este tipo ya le estaba pidiendo ayuda a un completo desconocido. Le pregunté dónde lo había perdido. Dijo que estaba dentro de su camión e incluso me invitó a subir para ayudarlo a buscar. Fue ahí cuando algo dentro de mí se bloqueó. Un instinto profundo. Estaba lúcido, en alerta. Y hubo algo en su forma de hablar que me hizo retroceder. Fingí hacer una llamada. Le dije que no podía ayudar. Él simplemente se quedó allí, como esperando que cambiara de idea. Entonces volvió a preguntar, con una voz extraña, ¿de verdad no vas a ayudarme a encontrar mi teléfono? Sentí un calor subir por el pecho. La adrenalina se activó. Grité, ¡aléjate! No tenía nada para defenderme, pero quería dejar claro que no era un blanco fácil. Agarré al perro, entré al coche y saqué el teléfono, fingiendo llamar a la policía. Él arrancó, pero se detuvo unos metros más adelante, mirando. Preguntó una vez más, como si todavía esperara que se diera. Fue entonces cuando grité con fuerza, advirtiéndole que llamaría a la policía si no se iba. Aceleró y desapareció por la rampa de salida. Me quedé ahí un momento, intentando entender lo que acababa de pasar. Mi novia salió del baño y me preguntó por qué tenía esa cara pálida. No pude explicarlo con claridad. Todo se sentía como un sueño raro, pero hubo algo que sí quedó grabado con total nitidez. Entrar a la cabina de un extraño nunca es buena idea, y tal vez ese teléfono perdido no era lo que realmente buscaba. Hace unas semanas, mi novia y yo estábamos en el tramo final de un largo viaje por carretera, con nuestro perro en el asiento trasero. Habían pasado... Era uno de los camioneros. Estaba en el asiento del conductor, con la ventana abajo, llamándome. No soy de los que ignoran a alguien que pide ayuda, incluso si algo no cuadra del todo. Di unos pasos en su dirección. Era un tipo mayor, corpulento, cabello gris y usaba gafas de sol oscuras. El ruido del motor dificultaba entender lo que decía, así que le grité de vuelta preguntando qué necesitaba. Repitió algo 3 veces, pero solo pude captar un gesto de frustración. Parecía molesto, así que me acerqué un poco más, deteniéndome entre mi coche y su camión. Entonces dijo, con un tono lento y arrastrado, que había perdido su teléfono. Quería que lo ayudara a buscarlo. Admito que todo me pareció raro. Recién habíamos llegado y en menos de un minuto este tipo ya le estaba pidiendo ayuda a un completo desconocido. Le pregunté dónde lo había perdido. Dijo que estaba dentro de su camión e incluso me invitó a subir para ayudarlo a buscar. Fue ahí cuando algo dentro de mí se bloqueó, un instinto profundo. Estaba lúcido, en alerta, y hubo algo en su forma de hablar que me hizo retroceder. Fingí hacer una llamada. Le dije que no podía ayudar. Él simplemente se quedó ahí, como esperando que cambiara de idea. Entonces volvió a preguntar, con una voz extraña, ¿de verdad no vas a ayudarme a encontrar mi teléfono? Sentí un calor subir por el pecho. La adrenalina se activó. Grité, ¡aléjate! No tenía nada para defenderme, pero quería dejar claro que no era un blanco fácil. Agarré al perro, entré al coche y saqué el teléfono, fingiendo llamar a la policía. Él arrancó, pero se detuvo unos metros más adelante, mirando. Preguntó una vez más, como si todavía esperara que cediera. Fue entonces cuando grité con fuerza, advirtiéndole que llamaría a la policía si no se iba. Aceleró y desapareció por la rampa de salida. Me quedé ahí un momento, intentando entender lo que acababa de pasar. Mi novia salió del baño y me preguntó por qué tenía esa cara pálida. No pude explicarlo con claridad. Todo se sentía como un sueño raro. Pero hubo algo que sí quedó grabado con total nitidez. Entrar a la cabina de un extraño nunca es buena idea. Y tal vez ese teléfono perdido no era lo que realmente buscaba. Hace 5 años,
Cuando tenía 21, hicimos nuestro segundo viaje largo por carretera. El objetivo era simple: recoger algunas cosas que habíamos dejado atrás y llevar a nuestros 2 perros con nosotros. Ya estábamos agotados del camino, deteniéndonos solo para lo esencial: comida, baños, estiramientos rápidos. Las áreas de descanso a horas extrañas se habían vuelto parte de la rutina. Sinceramente, no recuerdo en qué estado ocurrió esto. Después de tantos viajes, todo se mezcla. Pero esa noche, esa no se me borra jamás. Serían entre las 3 y las 4 de la madrugada. Solo había otro vehículo estacionado y el área de camiones estaba prácticamente vacía. Mi esposo decidió hacer una parada para que pudiéramos caminar con los perros y usar los baños. Le dije que iría primero al sanitario y él se quedó atrás para fumar y cuidar a los perros. Estacionamos en la zona destinada a mascotas, pero para llegar al baño había que subir una pequeña colina. Desde donde estábamos ni siquiera se veía el edificio, así que, aunque estaba cansado, caminó parte del trayecto conmigo, solo para asegurarse de que estuviera bien. No me molestó. Su compañía me daba una sensación de calma dentro de esa soledad tan silenciosa. Entré. Hice lo mío y luego intercambiamos lugares. Él me entregó a los perros y se dirigió al baño. A pesar de la hora y del aislamiento, me sentía segura. Nuestros perros son mezcla de pastor alemán, grandes, atentos y muy protectores. Mientras olfateaban por el césped, noté que uno de los camiones, estacionado al fondo del lote, encendió el motor y comenzó a moverse. Al principio pensé que el conductor simplemente regresaba a la autopista. Seguí caminando con los perros y recogí sus desechos como siempre hago. Mientras me dirigía al basurero, de pronto me cegaron unos faros muy brillantes. Giré el rostro instintivamente. Era el mismo camión que había visto antes, pero ahora estaba estacionado más cerca del área de autos. Las luces estaban apuntando directamente hacia mí. Casi me dejaban sin visión. Me sentí molesta. Tiré las bolsas en el bote y comencé a regresar. Entonces, el conductor empezó a encender y apagar las luces. Una vez, 2, repetidamente. Estaba casi de vuelta en el coche, intentando entender si me estaba... No soy de asustarme fácilmente, pero esto no me parecía normal. Nada lo hacía. En lugar de huir, me quedé quieta. Miré directamente a las luces. Me planté firme. Finalmente, dejó de parpadear. Pensé que ahí terminaba todo. Metí la mano en el bolsillo para sacar las llaves. El corazón me golpeaba el pecho. Estaba a segundos de abrir el coche. De repente, mis perros se tensaron a mi lado. Sus gruñidos eran bajos y constantes, con los cuerpos rígidos, como si algo en el aire hubiera cambiado. Seguí su mirada hacia el camión y en ese instante lo entendí. La puerta del lado del conductor estaba abierta. Un pie comenzaba a salir lentamente de la cabina. Se me cortó la respiración. No podía creer lo que estaba viendo. Ese hombre realmente intentaba acercarse. Fue entonces cuando mi esposo apareció, viniendo desde la dirección del baño. Sin decir una palabra, pasó un brazo por mis hombros y le hizo un gesto obsceno al conductor. La reacción fue inmediata. El pie desapareció, la puerta se cerró de golpe y el camión se alejó lentamente del área de descanso hasta desaparecer en la oscuridad. Le conté a mi esposo sobre las luces parpadeantes y cómo el camión se había estado moviendo hacia mí. Me explicó que, lamentablemente, algunos conductores usan ese tipo de señales para intentar llamar la atención de mujeres en las paradas. Aunque suene asqueroso e invasivo, sentí náuseas. Ese tipo probablemente pensó que yo estaba sola, basándose en cómo estaba distribuido el lugar. No tenía aspecto de alguien abierta a acercamientos. Estaba abrigada con varias capas por el frío, conduciendo un coche moderno. Aún así, no parecía que estuviera esperando una invitación. ¿Qué otra razón tendría para bajarse del camión después de que yo lo había estado ignorando por completo? La conclusión era difícil de evitar. Lo que buscaba no era algo inocente. No se trataba solo de acoso. Sentía que algo mucho más oscuro podría haber pasado. La verdad es que esa noche
terminó como terminó, solo por cuestión de tiempo. Él actuaba como si nadie lo estuviera viendo. Si mi esposo no hubiera llegado justo en ese momento, no sé hasta dónde podría haber llegado todo. Así que si alguna mujer está escuchando esto ahora mismo, especialmente si viaja sola, quiero dejarle esto. Tengan cuidado en las áreas de descanso. La carretera puede ser un lugar solitario, impredecible y a veces verdaderamente inquietante. Estas experiencias no solo nos recuerdan lo importante que es mantenernos atentos, sino también lo frágil que puede ser nuestra sensación de seguridad cuando menos lo esperamos. Si viajas solo o sola, nunca bajes la guardia y confía en tus instintos. Pueden salvarte. Y si alguna vez te has sentido incómodo en una parada o si viviste algo extraño durante un viaje, no estás solo. Nos encantaría conocer tu historia. Si te gustó este relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias reales e impactantes. ¿Tienes una experiencia similar o conoces a alguien que la vivió? Escríbenos a nuestro correo desvendandohistorias0001@gmail.com. Queremos seguir descubriendo lo que se oculta en las sombras del camino.